A veces, la historia de una vida y, bueno, incluso de una nación entera puede estar guardada en un solo objeto. En este caso, es un par de botas viejas encontradas en un altillo. Y este es nuestro punto de partida para un viaje que nos va a llevar directo al corazón de la identidad argentina. Con estas palabras, el autor nos mete de lleno en un relato que se siente muy personal, casi como una leyenda familiar. La historia de Anselmo Soria, una que pasó de generación en generación, arranca justo acá, con la herencia de estas botas que están cargadas de memoria. Y nuestra historia nos transporta a un lugar y un tiempo bien específicos, la violenta frontera argentina del siglo XIX. Y es ahí donde conocemos a nuestro personaje, Anselmo Soria, un muchacho de apenas 16 años, de sangre mezclada, con una vida marcada por la dureza de ese mundo. Este era el mundo de Anselmo, el fortín. A ver, no era solo una construcción militar, para nada. Era el epicentro de una tensión que no paraba nunca, un lugar donde el choque de culturas definía el día a día y, claro, te forjaba el carácter a la fuerza. Y acá está el nudo de todo el asunto para nuestro protagonista. Él no pertenece del todo a ningún lado. Su madre, una mujer pampa, su padre, un soldado huinca, o sea, blanco. Esta dualidad lo hace sentirse un extraño en todas partes y lo obliga a salir a buscar su propia identidad. Y todo explota en un momento clave. Anselmo es testigo de una masacre, se niega a ser parte de esa crueldad y se defiende de un superior. En un instante, en una sola secuencia de hechos, su vida da un giro de 180 grados. No le queda otra que desertar, dejar atrás el único mundo que conocía y lanzarse, solo, a la inmensidad de la pampa. Esta huida de Anselmo marca el comienzo de un capítulo completamente nuevo. Su vida como fugitivo se convierte en un viaje de autodescubrimiento, lleno de encuentros que lo van a ir transformando de un muchacho a un hombre. Durante un año entero, la pampa es su gran maestra. Primero, aprende a sobrevivir solo, se curte. Pero el consejo de un viejo matrero le siembra una idea en la cabeza: la ciudad. Su viaje con los carreteros lo vuelve a conectar con la gente y, ojo con esto, lo pone cara a cara por primera vez con los inmigrantes, un pequeño adelanto de lo que se venía para todo el país. Y entonces, en el medio de la nada pasa lo que tenía que pasar, el encuentro más importante de su vida. Un personaje excéntrico, brillante, que va a cambiar para siempre la forma en que Anselmo ve el mundo y se ve a sí mismo. Monsieur Pierre. Imagínense a un hombre del Renacimiento, pero perdido en la pampa. Un francés medio estrafalario, lleno de ideas sobre el progreso, la ciencia, el arte. Y lo increíble es que él no ve a un simple gaucho fugitivo, ve a un joven con una capacidad de aprender enorme. Y acá vemos cómo se fusionan dos mundos dentro de Anselmo. Por un lado, todo lo que ya traía, sus habilidades de gaucho o del campo. Por otro, la educación moderna que le da Monsieur Pierre. Y no es que una cosa reemplace a la otra, al contrario, se complementan. Anselmo se convierte en una especie de puente único entre la tradición y la modernidad. La sociedad que arman es una mezcla de pragmatismo y asombro. O sea, vendían espantapájaros para poder comer, pero también le alimentaban el alma a la gente con títeres y con imágenes proyectadas que parecían magia. Monsieur Pierre se convierte en una figura paterna, le enseña a leer y hasta comparten sueños tan grandes como el de volar. Pero bueno, el progreso y el conocimiento muchas veces generan desconfianza, ¿no? Los acusan de brujería por su linterna mágica, imagínense. Así que les toca huir de nuevo. Y su escape en una diligencia no es solo una huida, es un empujón hacia el oeste, hacia nuevos horizontes en Mendoza. En Mendoza, la vida parece que les ofrece por fin un futuro estable. Pero para Anselmo, el viaje todavía no ha terminado. Hay una fuerza poderosa que lo llama, que lo atrae hacia el este, hacia esa metrópolis que no para de crecer a orillas del río. Y estas son las propias reflexiones de Anselmo. Para él y para tantísima gente del interior, Buenos Aires no era solo una ciudad, era una promesa, era un reto, era el lugar donde se estaba forjando el futuro del país, y él sentía que tenía que estar ahí. Y su llegada a Buenos Aires es una verdadera explosión para los sentidos. El ruido de los mataderos, el nacimiento de esa música nueva, el tango, el caos de los tranvías, la mezcla de idiomas por todos lados. Es un mundo completamente nuevo, vibrante y abrumador. Muy, pero muy lejos de la silenciosa pampa. Y el conventillo es el corazón de esta nueva ciudad. No es solo una vivienda, Es como el laboratorio social donde italianos, españoles y criollos se mezclan, comparten sus vidas y, sin saberlo, están creando una nueva identidad cultural desde cero.
Y es en este crisol de culturas, en este hervidero de gente, donde Anselmo por fin va a encontrar su lugar. Su transformación final no es un regreso al pasado, sino todo lo contrario, es la construcción de un futuro en este mundo totalmente multicultural. Y lo más interesante es que Anselmo no olvida nada de lo que aprendió. Sus habilidades de gaucho le sirven, pero es la educación de Messier Pierre la que le da un rol único, clave. Se convierte en un lenguaraz urbano, un puente entre los criollos y los inmigrantes, y así se gana el respeto de todos. Y acá es donde su historia personal se cruza de lleno con la de la nación. Se enamora de Julieta, una joven inmigrante italiana, y esta relación, esta unión, es el símbolo perfecto de la fusión que estaba ocurriendo en todo el país, el encuentro del mundo criollo tradicional con la nueva ola que llegaba de Europa. Estas palabras que le dice al padre de Julieta son una verdadera declaración de principios. Anselmo no pide que ella abandone su cultura. Al contrario, promete crear una nueva familia donde las dos herencias sean igual de importantes. Esa es su visión para una nueva Argentina. La unión de Anselmo y Julieta es básicamente una alegoría del nacimiento de la Argentina moderna. Es justo ese punto donde la tradición del campo y la esperanza de los inmigrantes se juntan para crear algo completamente nuevo, una identidad mestiza. Y el canto del payador en la boda lo resume toda a la perfección. Ya no hay un ellos y unos otros. La calandra italiana y el jilguero criollo cantan juntos en la misma alma. Hoy somos todos la patria. Una idea potentísima, unificadora. Y así volvemos al principio, a las botas. Esas botas no solo caminaron por la pampa, acompañaron a un joven en su transformación, un viaje que es un reflejo del propio viaje del país, de la división y el conflicto a la construcción de una identidad compartida, mestiza. Y esto nos deja con una reflexión final. La historia de Anselmo es la de una persona, sí, pero también es la de millones. Nos invita a mirar nuestras propias raíces y a preguntarnos cómo las historias de nuestros ancestros, sus luchas y sus sueños siguen resonando en lo que somos hoy en día.